Ok, pues entonces, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. La clase de hoy está bien bonita porque quise empezar con la huella de indiferencia porque esa es la huella relacional. Pero esta es una huella bien fuerte por cómo me puse a analizarlas. Estoy así como desde la mañana. Yo creo que sí, estoy como bien volado. Entonces, pues cuando empezamos a platicar, la palabra clave para entender la huella de abandono es entender la palabra miedo. O sea, no me voy a poner a hablar de la niña del exorcista, no me voy a poner a hablar de la niña del aro, sino que una de las cosas que reflexionaba hoy en la mañana, una de como de las múltiples variables que tiene el miedo y cuando la gente siente miedo, es que la gente no comprende qué es a lo que le tiene miedo. Porque lo primero que hace un miedo es generarte un prejuicio. Y todavía no me quiero meter como así súper profundidad de sistemas sociales y por qué el miedo existe y por qué vivimos en una sociedad del miedo. Sí me voy a meter a eso, porque está bien padre. Y es aprender a entender desde dónde vamos viviendo el miedo. Y, bueno, yo creo que es, pues ya lo que hice como diapositivas a mano, lo puedo poner en la computadora. Entonces eso fue un poco torpe de mi parte, no ponerlo. Mi huella de injusticia me recrimina eso. Y, pues, ok. Entonces, pues sí, me necesitaba descubrir. Sí, cayó la ropa. ¿De qué forma? De la, para todo el público. Descubrir tu corazón. Todos los días. Para dar clase. Ok, entonces, bueno. Cuando empezamos a hablar del miedo, ¿no? Ahorita creo que es como un tema que viene como muy ad hoc, ahorita que está intensamente de moda. Ahora sí, ustedes no vieron Bebé Reno, pero sí vieron intensamente. Betty, ¿ya viste Bebé Reno? Digo, intensamente en el Sí, cine. ya, sí. Bueno, ahora los papeles se invierten, porque yo no, yo soy el que no la ha visto, ustedes ya la vieron, ¿no? Majito está aquí en presencial. Entonces, cuando empezamos a platicar del tema del miedo, el título de la clase está bien bonito. No sé si lleguemos a ese punto en estas 2 horas al que quiero llegar, pero se van a quedar con la mente volando. Cuando empezamos a ver el tema del miedo, y lo empezamos a ver como desde esta perspectiva de intensamente, pues recordamos que intensamente tiene 4 emociones primarias, ¿no? Ira, asco, alegría, miedo y tristeza, ¿no? Son las 5. Pero cuando empezamos a platicar del miedo, y esto me sirvió mucho porque hoy Betty diseccionamos un cerebro de cerdo. Y entonces, oh, sí, estaba preparando mi clase y estaba leyendo acerca de la amígdala. Y porque nos preguntaron qué onda con el sistema nervioso central y como qué terapias alternativas puedes aplicar en términos de estructuras cerebrales. Entonces, nuestra buena amiga, la amígdala, pues es una amiguita muy importante. Ahora sí es, de todas las amigas que pueden tener ustedes, la más importante va a ser su amígdala, porque la amígdala hay que atenderla, hay que cuidarla, hay que protegerla y creo que esta clase puede servir mucho para eso, porque el sistema límbico es todo este sistema que regula, que tiene que ver mucho con la regulación emocional. Y cuando empezamos a hablar de la amígdala, y cuando empezamos a hablar de la estructura del cerebro, la amígdala es la que se encarga de las respuestas emocionales. Si empezamos a ponernos así conspiranoicos y empezamos a ponernos así como ovnis y planetas y todas esas cosas bonitas que a todos aquí nos gustan, cuando hay una situación de miedo, la amígdala salta. O sea, hace rato platicaba con alguien y le decía a esta persona que hay buenas amigas y que hay malas amigas. Y que una buena amiga sí se interesa por ti. Entonces, la amígdala sí se interesa por ustedes. Ustedes interésense por su amígdala. Y cuando digo esto, porque cuando nosotros, ahorita vamos a ver ante qué tipo de situaciones nos generan una respuesta de miedo, ¿no? Porque esto es lo que nos lleva a entender a la huella de abandono. O sea, porque estas serían como las causas biológicas de la huella de abandono. O sea, por eso me volví loco en la mañana. O sea, es como irnos a profundidad, como meternos al fondo del mar para identificar qué es lo que causa esto.
Entonces la amígdala, cuando tenemos situaciones de estrés, el cuerpo es muy importante tener en cuenta que no distingue de un estrés funcional a un estrés disfuncional, ¿no? Porque puedes estar haciendo ejercicio, puedes estar haciendo muchas cosas y poner el cuerpo en un estado de estrés, pero también puedes estar teniendo vivencias, puedes estar viviendo situaciones en el trabajo, en la escuela, con la familia, con la pareja, donde cuando empezamos a hablar de experiencias que estamos viviendo en el presente, que generan esta respuesta de miedo, nos están recordando un trauma. Y eso entraría dentro de la clasificación del miedo psicológico. Ahorita lo vamos a ver. Pero cuando estamos viviendo una amenaza física real, pues también se activa este sistema. Entonces lo que empieza a ocurrir con el cuerpo, empieza a aumentarse el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se va toda la sangre a las extremidades y el cuerpo empieza a liberar adrenalina. La respuesta de la adrenalina es para ponerte en acción. ¿Por qué? La sangre se va a las extremidades porque lo que va a ocurrir cuando una persona tiene miedo son dos cosas. O se le está poniendo la mano roja. Bueno, entre mujeres, se le está poniendo la mano roja para jalarte del cabello y después, ¡ah! ¿No? Al lodo. Afilan los colmillos. Afilan los colmillos ahí para aventarse el lodo, ¿no? Y todos los hombres, como sí, 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 yo le he puesto a la 17. Entonces, o la otra cosa, porque dices, ay, nanita, me tengo que ir de ahí. Córrele, ¿no? Más, como el miedo no anda en burro, ¿no? Entonces, vámonos, sales de esa situación. Esa es la respuesta primaria física en el cuerpo. Eso es lo que genera el, el cuerpo cuando está sintiendo miedo. Y, pues bueno, lo que el miedo nos quiere indicar, o para qué sirve el miedo de una forma genuina, pues el miedo te va a proteger. Por eso digo que es una persona o una emoción que se interesa en ti. Pero lo que pasa muchas veces con el miedo, y lo puedo ejemplificar como con las mamás, porque pueden haber mamás que te dicen, no, mijito, no salgas a la calle, no, no vayas a ese lugar, porque en las noticias quién sabe qué, no, hombre, ya se viene la Tercera Guerra Mundial. Parece que estoy escuchando a mi mamá, no le digan. Entonces, eso lo que va generando es que el miedo te va a proteger. Y entonces, cuando vamos a ver ahorita, quiero ver si se mandó la otra, creo que la otra no se mandó. De la clasificación de los miedos, no, mandé el de la estratégica. Jeje. Bueno, entonces les mando la foto y lo mando aquí a la computadora también. Entonces, cuando tenemos esta parte del miedo, el miedo lo que va a hacer es protegerte. O sea, si hay alguien que quiere que tú estés bien, es el miedo. En- pero el tema es que el miedo es un animalito interior, es una emoción muy primitiva. ¿Por qué? Porque de todas las emociones que desarrollamos cuando estamos en una etapa que no habíamos evolucionado tanto, todas estas emociones, todos estos sentimientos, todo este miedo que estábamos sintiendo, pues lo que estaba generando precisamente era hacernos incrementar la fuerza, hacernos incrementar la agudeza de los sentidos, hacernos incrementar como esta capacidad de respuesta. Ese es uno de los efectos del miedo. Pero a nivel psicológico, la persona no distingue de un miedo físico a un miedo psicológico. Porque hay veces que el miedo puede ser real o puede ser irreal. Eso ocurre muchísimas veces con el miedo. O sea, hay veces que aquí voy a entrar a esto, bueno, sí me sirve quedarme en esta misma página. Lo que va a hacer el miedo es protegerte de daños. Es decir, que no te pase nada en el cuerpo o que tu integridad psicológica se vea preservada. Pero empezar a hablar de integridad psicológica es que tu seguridad que tú sientes en tu cuerpo
en tu persona, en tu honor social también, tu honorabilidad social, se vea preservada. Entonces, lo que vamos a estar explorando un poquito, porque esto también se convierte como en la llave o en la puerta a todas las demás huellas, porque desde esta perspectiva podemos conocer gente que les preocupa o que no les gusta que, espérenme, aquí no apagué el WhatsApp en la computadora. Entonces, lo que ocurre, sorry, es esta parte eh, de que hay aspectos, por ejemplo, si empezáramos a ver todas las huellas, tienen un miedo distinto y una forma de reaccionar al miedo distinto. Pero si quieren ver los efectos del miedo en una persona, haber estado expuestos a experiencias que generan miedo, son estas huellas. Y son como esas respuestas adaptativas. Porque al final de cuentas, cuando empezamos a hablar aquí del miedo funcional, si quieres te lo paso porque lo vaya. Entonces, el miedo funcional, su principal característica es que tiene que ser adaptativo. O sea, por ejemplo, una cosa, voy a preguntarlo, ¿qué miedos adaptativos han sentido? ¿Algún ejemplo, alguna situación? Porque la clave del miedo adaptativo, la palabra es adaptativo porque sí lo puedes atender. Ese es el miedo adaptativo. Entonces dices, ay, chin, me daba miedo, ¿no? Pero me aventé y lo hice. ¿Y qué crees? Ya no tengo miedo. ¿Qué ejemplos de miedos adaptativos compartirían? A mí, pues justamente enfrentarte al primer día de clases, dije, ¿Como maestra o como alumna? como, bueno, ambos. Pero, o sea, bueno, hablaba de como profesora, sí. Perfecto, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa esa emoción de empezar a dar clases, de, ay, ching, ¿cómo lo voy a hacer, no? Majito, ¿tú qué tal? Sí, justo pensé en la primera vez que di un taller, era en grupo y era emocional, ¿no? Entonces, uy, y de repente si no puedo sostener el grupo, ¿Cómo le voy a hacer? sí. ¿No? O sea, yo les platico, o sea, yo era bien tímido, neta, o sea, era tímido lo que les seguía, parece que no, nunca he sido tímido, pero sí, sí era bien tímido, ¿no? Entonces, sí me daba un pánico. Y ahorita estaba pensando cómo le hice como para superarlo. No sé cómo lo hice, yo creo que fue la experiencia de la vida. Pero yo era bien tímido. O sea, súper tímido. Pero eso sí, siempre me ha gustado como dar clases. Entonces, siempre me gustaban las exposiciones cuando estaba en secundaria. Entonces, ese es un miedo adaptativo. Porque cuando empezamos a ver qué es un miedo desadaptativo, literal, este meme de Drake y Josh, donde Josh está así con la, y lo voy a buscar en este mismo momento, donde Josh está sudando así porque está en cadena de televisión y justamente ajá, que parece que está teniendo convulsiones el pobrecito. Y en este sentido, pues nos permite visualizar que ese es un ejemplo de miedo que llega a un nivel desadaptativo. Porque, bueno, ahorita vamos a ver un poquito cómo esta parte de los miedos irracionales, ¿no? Y vamos a ver también cómo es esta parte de cómo se supera o cómo se trabaja el tema de un miedo desadaptativo. Porque la primera, o sea, si lo vamos como comparando cada una de estas características, el miedo desadaptativo sería, te quedas sin respuestas para saber cómo manejar ese daño. O sea, es cuando o sea, un ejemplo de estos miedos desadaptativos que incluso pueden llevar a experiencias traumáticas, que esto va completamente de la mano con el tema de experiencias traumáticas, con el tema del trauma psicológico, es que te puedes quedar sin respuesta, sin qué hacer.
Y la expresión más grave de esta situación es cuando te desconectas y no te acuerdas qué pasó. Eso se le llama disociación. O sea, aquí lo estoy diciendo sin chiste, lo estoy diciendo sin meme, porque así me ha tocado conocer gente que ha tenido disociaciones y es una experiencia traumática fuerte, porque una disociación muy fuerte puede llevar a lo que es un brote psicótico. O sea, comparto esto para que aprendan a identificarlo en la gente. Y el brote psicótico es cuando hay una ruptura con la realidad total, que pueden no llegar a recordar quiénes son, qué es lo que hacen, qué es lo que estaba pasando ahí, y se les cruzan los cables completamente. Entonces esas ya es cuando son experiencias traumáticas muy fuertes, que de plano la persona o no se pudo defender, que eso o estaba muy chiquito o muy chiquita y tuvo esta experiencia que fue muy dolorosa y muy fuerte. Eso es lo que ocurre cuando llega esta disociación, cuando llega este brote, que te desconecta. O sea, aquí les voy a platicar. O sea, yo hace unos meses, bueno, no hace unos meses, más de un año, en donde yo vivía, y se botó el tanque de gas, el cilindro de gas. Y entonces mi respuesta fue como muy resolutiva, apagar switches, vámonos, ir a ver, sacar vecinos. Sí fue una experiencia traumática fuerte y una persona que estaba en la casa ahí mientras estaba el plomero, pues lo que hizo, se quedó congelada esta persona. O sea, se quedó unos segundos congeladas y regresó. Ese es un ejemplo de disociación porque es una experiencia muy fuerte. Y entonces, no, o sea, en mi caso, tengo el rush de adrenalina, me voy corriendo, se activan alarmas, se empiezan a movilizar a los vecinos, a llamar a bomberos. Eso me pasó. Y entonces, porque esa es una respuesta adaptativa. Y después es proporcional. Es decir, una cosa es que te hagan bu y que te sueltes, que le metas un golpe como si fueras el Canelo Álvarez, porque si hay gente que con muy poquito es reactiva. La palabra clave aquí en proporcionalidad es reactividad. Y el significado de reactividad es qué tanto reaccionas o no reaccionas a un estímulo. ¿Por qué? Esto va de la mano con la sensibilidad psicológica. Puede haber gente que le puedes decir, ay, sí, estás bien feo, eres bien joto, ¿no? Entonces, está bien. Y gente que con eso se voltee y ¿por qué me ofendes? Y te meto un golpe. Creí que éramos amigos, ¿no? Dice Majito. Entonces, en ese sentido, es proporcional. O sea, va a ser una respuesta proporcional. Vamos a ver otro ejemplo. Empezó la pandemia, COVID. Entonces alguien se emocionó y sale con sus 5 paquetes de papel Charmin. Oh no, nos vamos a quedar sin papel. Ahora imagínate tenerme que limpiar con un periódico, con una lija. Entonces, ahí ves un montón de gente vaciando todos los anaqueles de papel higiénico. ¿Fue una reacción proporcional? ¿Habrá familias que se quedaron sin comer por comprar papel higiénico? Si lo hubo, eso es una respuesta desproporcional. Desproporcional. ¿Por qué? Porque quizá no requerías hacer tanto o responder con tanto y quizá necesitabas hacer menos. O sea, y es fuerte cuando nos damos cuenta, es como de, güey, no mames. Literal, ahí sí queda el emoji de que de payaso, ¿no? Payasazo. Después es esta parte en que va a ser pasajero. Otro, cuando una situación de miedo trasciende, y cuando digo trasciende es como, pues sí deja huella, porque la persona estuvo en una situación de riesgo, ya sea físico o lo que viene siendo psicológico durante mucho tiempo, la amígdala, como está en tanta estimulación, cuando se empiezan a sacar estas tomografías que empiezan a comparar cómo son los cerebros después de una exposición
a situaciones de riesgo mucho tiempo, el cerebro se termina de adaptar. Y hay que recordar eso. O sea, el cuerpo también, el cerebro también todo el tiempo se está adaptando. El cerebro todo el tiempo está buscando estrategias para cómo hacer más sencilla su vida en su entorno. Entonces, todas esas respuestas que aprende las automatiza y se convierten, cuando tienen trascendencia, se convierten en parte de la personalidad. Y esto es peligroso porque podemos hablar en primer lugar un trastorno de estrés postraumático. Y las características del trastorno, la forma más sencilla de entender el trastorno de estrés postraumático, si sienten que voy muy rápido, si sienten necesidad de preguntar, pregunten, porque sí es una clase un poquito técnica, pero les va a ayudar para entenderse, saberse manejar si llegan a estar en situaciones de riesgo y también si conocen a gente querida, entenderles mejor cómo están. Entonces, la característica más clara del trastorno de estrés postraumático es que estos sentimientos de frecuencia cardíaca alta, insomnio, eh, emociones que rompen de manera muy fuerte, hipervigilancia, la hipervigilancia es que estás muy atento, sentimiento de persecución, paranoia, todo esto, esta sensación de que sigues en peligro, sigue permaneciendo, aunque la situación de riesgo ya haya terminado. Ese es el síndrome de estrés postraumático. A mí mismo. Entonces, esto lo observamos, por ejemplo, cuando escuchamos testimonios de personas que fueron a la guerra y que cuando regresan despiertan con estas pesadillas en medio de la noche o empiezan a adoptar un alcoholismo porque todavía sigue ese recuerdo muy vivo en sí mismos, su cerebro se los está recordando de manera continua, entonces para ellos siguen viviendo aquella condición en donde estaban. O sea, para el cerebro, quizá físicamente aquí está la esposa, aquí está el hijito, la hijita, vienen y la abrazan. Oye, papá, te doy un abrazo y pum, se voltea, le mete un abrazo, pero yo no te hice nada. Ese es un ejemplo, ¿no? De que esa persona tiene estrés postraumático. Y lo peligroso es cuando se permite que un estrés postraumático perdure en el tiempo. Y bueno, la parte funcional del miedo es que te hace tomar acción y empezar a prever. Por eso hay por ahí una fotografía que dice la parte estratégica del miedo. Entonces, el, en esta parte de lo que viene siendo la prevención, esta parte donde viene siendo, estoy buscando aquí esto, donde lo tengo, ok, en esta parte, eh, pues bueno, una cosa, la gente, voy a decirlo así, un ejemplo de madurez y de inmadurez es saber manejar el miedo. ¿Por qué? Digo, un ejemplo de madurez o de inmadurez, porque un- en ese caso, que una persona tenga exceso de miedo que no le permita vivir, representa ese, esa situación de inmadurez, ¿no? Porque todavía está buscando una protección, una contención, o sea, alguien que le ayude a resolver ese aspecto. Busca a alguien que le dé esa seguridad, esa validación, esa certeza. O sea, aquí quiero hablar de esto con una perspectiva amorosa.
amorosa, porque paradójicamente el miedo puede ser también la raíz de una vinculación. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en México? No, quizá no tanto el miedo, pero los eventos traumáticos llevan a, sin querer queriendo, llevan a formar lazos. O sea, ¿qué pasa cada que hay en México un temblor? Todos nos unimos, nos acordamos que somos comunidad, ¿no? Nos olvidamos de que quién le va a la América o quién las Chivas, todos vamos a ayudar. Pero aquí desde esta perspectiva, la naturaleza del miedo en la evolución humana es que empezamos a formar comunas, empezamos a formar sociedades, empezamos a formar grupos por esa necesidad básica de supervivencia. Porque detrás del miedo, la función que tiene es que tú sobrevivas físicamente o psicológicamente al miedo, digo, a la situación de riesgo. Es decir, que tus necesidades básicas físicas estén cubiertas. Un ejemplo de eso, ¿no? Es que desgraciadamente cuando estamos chavitos, cuando estamos en la primaria o en la secundaria, nos enseñan a obedecer con miedo. Si no haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Va a venir la chancla voladora de mamá y veamos quién tiene mejor puntería o quién es más veloz, la chancla o tú. ¿Les pasó? Sí, sí. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, Betty? Ok, ¿todo bien, Majito? Tani, si es que estás ahí. Ok. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando empezamos a ver esta parte de los miedos, si se dan cuenta, generan reglas. Los miedos generan certezas. Correcto. O sea, ¿qué va a ser de ti después de que dejes tu cuerpo? El miedo genera certeza. El miedo genera reglas. Porque en esta perspectiva, socialmente hablando, el miedo, cuando se sabe conducir en su ideal, se convierte en confianza. No, aquí regreso a lo que he compartido. Vulnerabilidad de manera funcional se llama intimidad, confianza. La vulnerabilidad de manera disfuncional se convierte en miedo, ¿no? Y por eso se convierte en violencia. Porque de esta misma manera que el miedo nos enseña a obedecer, si no pagas tus impuestos viene el SAT, si te pasas un alto te van a multar, si orinas en la calle te van a multar, si te cachan con tu novio en los fuertes o en La Paz van a ir por ti. O sea, todo un clásico, ¿no? O si estás viendo intensamente y te pones medio intenso y ahí medio iracundo con gusto, pues sí, te van a llevar. Estuvo bueno, me gustó ese chiste. Entonces, en ese sentido, eso es lo que ocurre con el miedo. Lo que nos mantiene unidos como sociedad es el miedo. Fácil, sencillo. Sería muy distinto a que los que nos uniera como sociedad es el amor. ¿Por qué? Porque el amor requiere pensamiento crítico. Sí, el amor es para los inteligentes. La neta, la neta. Eso lo tengo que hacer TikTok. El amor es de los inteligentes, de la gente crítica.
que dicen, yo sí quiero estar con esta persona porque quiero. No para decir, ay, no, es que, no, no, pues a ver, es que se va a enojar si le digo que ya no quiero ser su novio. No, o sea, seamos sinceros, no es la base de la libertad. Entonces, cuando empezamos a platicar de todo esto de una forma saludable, el miedo lo que hace es que te empieces a generar escenarios, ¿no? ¿Sí vieron el meme de Doctor Strange? No, A ver, se los voy a mandar. Ajá, de 14 millones de posibilidades. ninguna. Sí, 5 futuros alternos. No, este está muy grosero. Ok, bueno, se los pongo en versión tierna, ¿no? Dice, he visto 14 millones y de 605 futuros alternos y en todos el rock es el mejor género que puede existir. Ok. Entonces, el miedo, el miedo es la base de aprender a ser estratégico. ¿Por qué? Porque si necesitas, el miedo te enseña a observar todas las opciones y te enseña a observar todos los posibles caminos de acción. El miedo te enseña a saber elegir y a saber ponderar y te lleva también a establecer tus prioridades. A eso te va a llevar el miedo, porque el miedo es indicador de a qué le tenemos apego. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Dime a qué le tienes apego y te diré ¿A qué le tienes miedo? a qué le tienes miedo, ¿no? Dime, o sea, pregunta, o sea, ¿a quién te da miedo perder? O sea, sí es duro, es una respuesta dura, porque dices, ay, güey, no. Sí, sí, chille cuando me hice esas preguntas. Ahorita en esta época de mi vida no, pero sí hace muchos años. Entonces eso nos enseña el miedo. ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que quieres proteger? ¿Qué es lo que quieres cuidar? ¿Qué es lo que valoras? Eso te enseña el miedo. Porque por una parte está muy padre vivir sin miedo y hacer lo que quieras. ¿Me van a decir algo? Me vale madres. Si llego a clase a las 8, bueno, tengo que aprender a trabajar mis hábitos de sueño. No, eso ahí sí, tengo que aprender a ser responsable. Entonces, en ese sentido, sí, estoy reconociendo mi verdad, tengo que aprender a manejar mis hábitos de sueño y mi organización del tiempo. No voy a mentir. Entonces, en ese sentido, te enseña a definir qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que valoras. Porque dices, esto es lo que yo quiero proteger. Y cuando empezamos a hablarlo también en este sentido de madurez, el miedo indica de qué sí quieres responsabilizarte y de qué no quieres responsabilizarte, punto. Porque proteger algo, cuidar de algo, implica responsabilizarte, implica que cuides aquello. O sea, quieres ser un viejito o una viejita feliz, necesitas empezar a responsabilizarte de ese viejito feliz. No, de que quizá ese viejito feliz pues quiera aplicar el meme de Andrés García, ¿no? De que para esto ahorro para la vejez, ¿no? O empezar a aplicar el meme de... ¿Cuál otro meme? ¿No? De viejitos, ¿no? O sea, en ese sentido, feliz, ¿no? O sea, Independiente, de mi cuerpo para ujú. sí, Y esto es muy bonito, o sea, no lo estoy intentando ver así como satanizar el miedo, pero tampoco lo quiero es ver una como ser herramienta. irresponsable. Es una herramienta. Entonces, en ese sentido, el miedo nos ayuda a identificar qué valoramos. Y muchas veces
el miedo, y eso es importante también verlo porque es algo de lo que poco hablamos, el miedo nos apega a nuestras metas. ¿Qué pasa si no logras esto? ¿Qué pasa si no haces esto? ¿Qué pasa si no alcanzas esto? Es una, es un termómetro, es un aspecto, es un aspecto que nos ayuda a definir lo que necesitamos, lo que buscamos, nuestros ideales. Porque un proceso que es muy fuerte en procesos de vida es perder el miedo. O sea, es muy dual. Porque si pierdes el miedo, te puedes conquistar a ti mismo, a ti misma, como Batman. Correcto. Oye, qué bonita escena, ¿no? La voy a buscar y se las voy a mandar. Oye, tengo que hacer eso. Es una escena preciosa de Batman. Entonces, en segundo lugar, lo que ocurre, lo que pasa, que esta es una parte donde el miedo se junta con la idea del sentido y con la idea de la esperanza. Porque si se pierde el miedo y no hay un atisbo de esperanza, se convierte en un sinsentido muy fuerte y muy profundo. Porque eso es lo que expresa mucha gente cuando comunica intenciones o deseos suicidas, porque no hay algo que le esté apegando a seguir sosteniendo la vida. Hay dos caminos. Está el camino, ¿no? O sea, píldora azul o píldora roja del deseo, porque precisamente esta clase se llama así, deseo. Puede llamarse deseo. A mí el nombre que le puse fue deseo culpa, pero puede ser deseo miedo. Porque cuando sientes un deseo, sientes un llamado. Quiero estar ahí. Quiero hacer eso. Quiero probar eso. Qué bonito llegué a este punto. La verdad, me gustan mis clases. No voy a mentir. Entonces, deseo esto, busco esto, que era un poco lo que platicábamos la clase pasada cuando estábamos empezando a platicar de la libertad. Y entonces, hay un libro precioso. Está este libro precioso de Eric Fromm, que es el miedo a la libertad. Porque solamente se puede ser realmente libre cuando se supera el miedo. En ese sentido, o sea, el miedo se supera, el abandono se supera. Y qué fuerte que esté empezando por el final y que este sea un principio porque creo que hace un viaje más bonito. El miedo se supera cuando vuelves a conectar con ese deseo y permites y aceptas que tu deseo sea más fuerte que tu miedo. Todo lo que nos permitimos hacer es porque permitimos y aceptamos que el deseo sea más fuerte que el miedo. Esta mañana veía el amanecer casi de forma literal, porque bueno, aquí no se ve el amanecer, pero era la hora del amanecer, diciéndome eso. El miedo es la antítesis del deseo. Lo dije en términos muy filosóficos, pero antítesis, no, para que se figure en el antítesis, es el yin y el yang. Entonces, ahora sí me voy a poner medio religioso.
tienes al angelito rojo. El angelito rojo, ese sería el diablito. El diablito rojo, bueno, el angelito rojo y el angelito blanco. O el diablito blanco y el diablito rojo. Los dos son necesarios. Los dos son parte de un equilibrio. Nada más que uno es instintivo, porque así como hablamos de que los miedos pueden ser irracionales, el deseo también puede ser irracional. ¿Qué nunca les ha pasado que conocen a alguien y dices, no manches, me ganó el miedo y no le pedí el número? Pero hay veces que dices, no manches, me la volé. Y hay una frase bien bonita, bien bonita, que en estos días surgió, que es, mucha gente cambiaría su estancia en el supuesto paraíso por 10 minutos de volver a arder en su infierno. Es más potente y es más fuerte que nos arranquen algo que hemos deseado, porque a que nosotros mismos nos arranquemos algo a lo que tenemos miedo. Porque romper el miedo genera esa fuerza del deseo. El deseo reafirma. O sea, cuando empezamos a hablar del deseo psicológico, ¿no? De estas ganas, de esta voluntad, de esta fuerza interior, ya no me meto a la parte de los miedos racionales, ¿no? O los miedos realistas. Aquí ya es territorio del miedo psicológico y del miedo irracional. Aquello que te gusta, pero te asusta. Ese es el territorio del miedo irracional. Lo que quieres, lo que sabes que te llama, pero sientes que si te asomas tantito, te lleva a un abismo. ¿Y qué tipo de persona quieres ser? Aquella persona que sabe lo que le gusta y se va a detener, se va a dar la vuelta y se va a quedar pensando en qué hubiera sido. O habrá esas personas que dicen, este instante de seguir mi deseo, de seguir mi llamado, lo vale. ¿Qué dicen? ¿Debería Alicia seguir al conejo? ¿O no debería Alicia seguir? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan hasta ahorita de lo que llevamos de clase? Ok, dice Majito que es de cabrones seguir el conejo. Betty, ¿qué dices de lo que llevamos platicado hasta aquí? Es importante tener miedos. Justifique su respuesta. Aquí Porque, o vamos, sea, entiendo que son justo como las motivaciones. Entonces, pues justo necesitamos motivaciones para seguir adelante, ¿no? correcto, ¿no? Porque puede ser desde, y esto opera así, el deseo, ¿no? Que es la contraparte del miedo, hay que hablarlo desde esas dos perspectivas, va a venir desde este miedo a la pérdida, el miedo a no querer perder algo. Eso forma también el deseo. Me pongo más linda para que no se vaya con otro, porque es mío. Me maquillo más, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Me voy al gimnasio para que otro no lo cargue en sus brazos o la cargue en sus brazos, ¿no? Masculinizando.
Como lo digo, nos lleva a una respuesta. Pero también ese deseo. Ay, quiero comprarme una casa. Quiero comprarme un coche. Quiero salir de viaje. Quiero, ¿no? O sea, hablamos desde el quiero. Y démonos cuenta cómo el quiero va a mover tanto al miedo como al gozo. O al deseo, más bien dicho. ¿Por qué? Porque en el miedo, me llevo la sensación de que lo mío lo preservo, lo mío lo mantengo. Para eso nos va a servir el miedo. La función del miedo, como decía, protectora es mantener. La función del deseo es expandir, hacer crecer. Por eso al fuego se le asocia con el deseo. Enciende tu fuego, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, visualizamos esa capacidad de prevención. Visualizamos, porque esas son las características de la huella de abandono, ¿no? O sea, y se lo estoy diciendo cuando están de buenas y cuando pues, no están tan de buenas, ¿no? Porque ellos también pueden ser maestros del deseo. Hay que entenderlo, o sea, hay que entenderlo. Como lo decía, ¿no? En un momento, en alguna clase. El de abandono, sí, es el cuate con el que te puedes ir de vacaciones, porque le vale madres el mundo. Es el cuate con el que te puedes ir de antro y se va a poner, y se va a sacar sus mejores pasos y se va a abandonar ahí a la fiesta y lo va a disfrutar. Ahí es un ejemplo de abandono. Pero ¿a qué te abandonas? Te abandonas al deseo y, sí, mi amor, aquí estoy para todo lo que quieras. O te abandonas al miedo, ¿no? Al recogerte, pero no recogerte como no quisieras, ¿no? Sino que te haces bolita, te haces chiquito y sacas tu meme de no puedo, estoy chiquito. No, o sea, dirían, pues sí, para algunas cosas ya tienes cine, ¿no? Ya vas a donde quieres, haces lo que quieres, ¿no? Te recriminan el deseo, pero ¿por qué te quedas en tu cama ahí todo acostado? Te recriminan, recriminan el miedo, ¿no? Entonces, parte de esa sociedad neurótica. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Ok. Betty, dudas, preguntas, Dani, María José, visitantes intergalácticos que nos escuchan en esta clase. Ah, perfecto. Entonces, vamos a empezar a platicar de las clasificaciones de los miedos. Entonces, permíteme un segundo. Ok. Estoy aquí abriendo la otra. Creo que esa no había pasado de clasificaciones de los miedos. Ok. Ya la tienen en el celular, pero ahorita lo voy a subir en pantalla. Empezamos a ver las clasificaciones de los miedos y cuando empezamos a hablar, vamos a empezar a platicar un poquito de los miedos racionales y los miedos irracionales. Entonces aquí, déjenme ver esto para poderlo ver en pantalla. Aquí está. Ok. Entonces, cuando empezamos a hablar de un miedo racional como el que estábamos viendo hace unos minutillos, un miedo racional es que si vas caminando y de repente te cruzaste sin voltear la calle y de repente ves que un carro viene a toda velocidad, pues sí, ni tiempo de sentir la emoción tienes cuando sientes que ya estás del otro lado, ¿no? Eso viene siendo una especie de miedo racional porque evidentemente viene de una amenaza directa a la vida, ¿no? Entonces,
Eso, eso es el miedo racional. Y cuando empezamos a platicar de miedos irracionales, empezamos a platicar de miedos que no tienen un origen lógico. Eso es lo que empezamos a visualizar de los miedos racionales e irracionales. Betty, ¿cómo qué piensas, ignorando lo que está aquí en pantalla, qué es un miedo irracional? ¿Qué ejemplo me podrías dar de un miedo irracional? A lo mejor el tema a los ratones o a Ok, las arañas. ok, platícame, ¿por qué una persona podría tener miedo a las arañas como Ron Weasley o a los ratones? Pues en realidad he pensado que son cosas aprendidas, porque en realidad no, nunca les no, o sea, no les he encontrado sentido nunca que una persona le tenga miedo a algún animal como tal. Ok. Y el término que dice, me quedo contigo, Betty, miedo irracional, ¿cómo a qué te suena? A algo que justo no tiene sentido. Ok. Entonces, ¿como qué más? ¿Como qué otro ejemplo? Eso es, lo vemos en un animalito, ¿no? ¿Como qué otro miedo irracional observas que pueda haber en alguna situación? Mm, a lo mejor a enfrentarte como, no sé, a lo mejor tener miedo a ir a alguna plaza o a Ok, hablarle a personas mayores, por ejemplo. ok, muy bien. ¿Cuál otro? No sé, a lo mejor morir de alguna forma. Ok, perfecto. Un caso en específico. eh, específico. O sea, de que, por ejemplo, morir ahogado o morir quemado o algo así. Ok, bien. ¿Y tú tienes alguno en particular que hayas identificado que sea irracional? Em, pues de los que haya mencionado, no, pero a lo mejor uno que tenga es que sea como eh, hablar en público. Ok, ahorita vamos a abordar esta parte. Qué bueno que regresó a la computadora, porque aquí tengo unas diapositivas de donde salió el tema del chocolate, abuelita. Ya platicaré esa anécdota. Si tengo esa fotografía en esta diapositiva, se las voy a enseñar y se van a reír mucho. Entonces, muy bien, un miedo irracional es que no tiene una causa lógica aparente. Y es como, ¿de por qué le tienes miedo a eso? ¿Por qué le tienes miedo al amor? Ah, no, ya me pueden. Entonces hay miedos que son innatos, que estos van surgiendo de una forma naturalmente humana. O sea, que si te aparece un oso de la nada, pues es natural que te vas a asustar. Si te aparece la mano peluda, pues natural te vas a espantar. Me encanta porque hasta le doy como así con la entonación de que voy a espantar. Que si de repente escuchas que algo se cayó, te vas a espantar. Eso es natural. Ya viene en tu naturaleza humana. Que si de repente se va la luz, también, ¿no? Pero no se puede, tiene que estirar así como, mucha producción, ¿no? Y solamente tiene un solo personaje, ¿no? El actor, director, guionista, todo, una sola persona, entonces no alcanzó la producción ahorita para alguien que apagar el foco. Entonces, eso forma parte de los miedos irracionales o innatos y los miedos aprendidos son esos miedos
que los mexicanos le tenemos miedo a pasar a cuartos de final en fútbol. Porque imagínense, qué miedo levantar la Copa del Mundo en fútbol, ¿no? Pero diciéndolo, o sea, ¿quién me da un ejemplo de un miedo aprendido? O sea, de algo que ustedes dicen, ay, ¿por qué le tienes miedo a eso que le hayan dicho sus papás y que digan, no manches, o sea, ¿y por qué? O sea, que hayan cuestionado. Yo tengo una amiga, a ver si me Va a poner Majito su audio. Entonces, adelante. A ver, yo tengo una amiga que cuando camino con ella por la calle y si ve pasar a una persona, no sé, que pide dinero o así, sin hogar, es así como de que me toma de la mano y mejor vente por este lado porque no sé qué. Y luego ya cuando platicando con ella es porque una vez una de esas personas intentó jalarla cuando era niña y ya desde ahí cualquier persona que se parezca a la que lo jaló es como vente hacia otro lado, huyo. Ok, ok. Entonces, eso es un ejemplo de un miedo aprendido y de un miedo consciente. Me meto de una vez a la siguiente clasificación. Consciente porque ella lo sabe. Un miedo inconsciente es que hasta que se te presenta por primera vez la situación dices, "Ah, Dios mío, tengo miedo a las alumnas guapas. Ay, no, nunca había tenido ninguna. Ah, oye, ese está bueno como para estando. Lo tengo que apuntar eso para mi rutina. Eso es parte de los miedos, ¿no? O sea, cuando de repente te pasa algo y dices, no sabía que eso le podía tener, ¿no? Y es de repente que haces, "Ah". Y eso forma parte de. Después tenemos estos miedos aprendidos, es como, ah, no salgas, no salgas después de las 11 de la noche, ¿por qué no? Es que mi abuelita la bolseaba. No, esos serían como ejemplos de miedos aprendidos. Oye, no, esas cosas del tarot son cosas del mal, son cosas satánicas. ¿Cómo que medicina alternativa y complementaria? Esos temazcales, pues mejor los convertimos en mezcales. A los mezcales no les tengo miedo, pero sí a los temazcales. Entonces, en un temazcal o un mezcal, pues mejor me quedo con el mezcal y de paso voy por el tamal, ¿no? Sí, estuvo chido la vida. Sí, 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 ando medio rapero. Entonces, desde esa perspectiva, así aprendemos a generar un miedo. O sea, platíquenme de algún miedo aprendido. A ver, doña Tani, ¿levantó usted la mano? Sí, un miedo aprendido podría ser eh, a esta parte de, bueno, es que conozco mucha gente que le da miedo que, por ejemplo, que no tener la casa limpia, porque sienten que algo va a pasar. Pero es como que viene de la infancia, ¿no? Cuando llegaba como que tus papás, como de, ay, no hicieron de qué hacer, ¿no? O cosas así. Entonces, como que un miedo aprendido de decir, o gente que no puede estar haciendo, bueno, no puede descansar porque tiene miedo de que lo vayan a regañar, aunque ya a lo mejor ya vive solo o así. Correcto. ¿No? Mm, a ver, bajito, compártenos tu insight, si lo quieres compartir. Vale, va, bajito, a compartirnos su insight. Tuve uno muy así denso. Me acuerdo que tenía como 4 años y tenía un primo como de 5 o 6. Y estábamos en casa de mi abuelo, en su patio. Y había una zanja porque iban a hacer la cisterna o algo así. Entonces era un hoyo profundo para mí a esa edad, ¿no? Yo como que me asomé y dije, ay, está profundo, ¿no? Y me empujó y me caí en la zanja. Ujú. Y me acordé que a veces me da miedo así como que asomarme hacia cosas profundas, como, no sé, pues, por ejemplo, fui a un cenote y me dio mucho miedo mental. ¿Sí te gustaste? Sí, al final sí. No. Le dije a alguien que me empujara.
A veces es necesario, ¿no? Sí, ¿Cómo vas a aprender a nadar si no tienes? claro. Y así es súper. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo le toca ver. ¿Con cuál pensar? El de bañarse cuando está lloviendo, ese, o sea, es justo también de que te lo dicen, ¿no? Como no te bañes las abuelitas y así, no te bañes porque está lloviendo. Sí, ok. Entonces, por ejemplo, ese tema de tener miedo cuando la persona se está bañando es un miedo también aprendido, ¿no? Que tanto, sí, no comas sandía en la cena, no puedes cenar sandía. No, ese lo comparte Majito. Estoy tratando de acordar. Esos son ejemplos, ¿no? Después están los miedos conscientes e inconscientes que decíamos que tienes claridad de que sí le temes y cosas que hasta que se manifiestan te quedas pegados a la pared. Cuando hablamos, en este caso, de los miedos innatos, aquí lo interesante no es lo mismo que te asomes en un edificio de 30 metros de altura y veas para abajo y digas, ay, güey, porque es natural sentir vértigo. Ay, bueno, la piscina 20 y dices, ay, güey, ¿no? Ahí ya sé, ahí siento cuál es tu caso. Ok, lo El ponemos. ambiente, pero sí me llega a dar esa situación de alto. Vértigo. Te voy a mandar una frase. Y lo voy a sacar para la clase, ¿no? Ya que estamos hablando de altura. Sí, como la Rosalía. La Rosalía. Ok. Entonces, y esto está bien precioso, esta frase. Ok, está abriendo aquí. Esto. Entonces, cuando estamos hablando, porque en este sentido tenemos estos miedos conscientes e inconscientes, innatos y aprendidos. Y aquí vienen los miedos que son los situacionales y los existenciales. Entonces, como bien estábamos platicando, un miedo situacional es que tú tengas miedo o sientas miedo de hacer una actividad en particular porque puedes sentir un miedo, ¿no? O sea, vaya la redundancia. O sea, los miedos más comunes que son hablar con desconocidos en la calle, el miedo a hablar en público, el miedo de aprender a manejar, el miedo, no sé, díganme alguno, a vender, ese es otro miedo, de llegar a un lugar nuevo, ¿no? ¿Qué más? Un examen. De un examen, ¿no? Es situacional, cuando presentas la tesis, cuando, no sé, le pides a alguien, oye, me gustas, ¿no? Quiero salir contigo, ¿no? Manda el mensaje a ver si te batean o no. Todos esos son situacionales. ¿Por qué? Porque te ponen en un contexto específico donde muchas veces tienes que afrontar aquella situación. Por eso es situacional, porque requieren de un contexto, requieren de un momento en específico donde tienes que atender a una tarea y muchas veces viene la duda entre tus capacidades, tus habilidades y la confianza que puedes tener. Porque de ahí se desprende también el síndrome del impostor. Ejemplo, soy el gurú de Marajú y no me la creo. O sea, y eso es lo que nos pasa muchas veces a los recién egresados. Que tienes las habilidades, que tienes el conocimiento, o estás cobrando menos de lo que tendrías que cobrar, o no te sientes con la confianza suficiente, incluso teniendo las credenciales suficientes para aventarte a hacer tales proyectos
para aventarte a pedir determinados trabajos. Y luego lo que nos pasa, por los que hemos tenido en un momento en nuestra vida el síndrome del impostor, es que vemos, dices, si este inserte grosería, si está más güey que yo qué onda, ¿no? La güey en justicia hablando, ¿no? O sea, ¿cómo que este cabezón está cobrando esto? Si está más que yo, ¿no? Yo solito me estoy censurando, para que quede para la grabación. ¡Pip! No, la producción no alcanza para censurarme, entonces tengo que censurarme yo solito. Entonces, en ese sentido, esos son en esta parte de los miedos conscientes, inconscientes, bla, 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 situacionales. Porque nos ponen en una situación, no estamos hablando ahorita de la conjugación entre las habilidades y la confianza. Y cuando empezamos a hablar de existencialismos, sería, ¿qué sería yo sin ti? ¿Y qué sería si yo fuera un viejito en la montaña sin ti en el final de mis días? ¿Y qué sería si yo fuera un viejito sin dinero, sin trabajo, sin esperanza? ¿No? ¿Por qué? Porque la diferencia entre un medio situacional es que un miedo situacional te va a llevar a afrontar precisamente un reto específico, ¿no? Donde requieres una habilidad, donde requieres técnica, donde requieres esa confianza para afrontar ese momento. Y los miedos existenciales es muy importante platicar acerca de ellos, porque un miedo existencial son los que van a definir tu filosofía de vida. Le tengo miedo a fracasar, le tengo miedo a no dejar huella, le tengo miedo a ser mediocre, a tener una vida mediocre, le tengo miedo a no triunfar. Le tengo miedo a dejar de expresar mi amor y mi cariño a la gente que amo por miedo. Me estoy aquí confesando, ¿eh? O sea, estoy diciendo lo más profundo de mi corazón. Tengo miedo a eso. Tengo miedo de ser hipócrita. Tengo miedo de ser incongruente. Tengo miedo de ser insensible. Pero también tengo miedo de permitir que otros me pisoteen. Tengo esas dos a la vez. No, da equilibrio. Entonces, desde esa perspectiva, los miedos existenciales son los que se van a convertir en tu sistema de valores. Recordemos, libertad implica voluntad, voluntad implica decisión, decisión implica criterio y todo criterio es un sistema de valores. Recordemos, libertad implica voluntad. Voluntad implica decisión o determinación. Determinación significa decisión. Decisión implica criterio y todo criterio es un sistema de valores. O sea, no es lo mismo porque aquí es donde ya me puedo poner conspiranoico, socialista y no manches, nos gobiernan y la madre. O sea, sí podría ponerme así. Pero más allá de pensar en teorías conspiranoicas, hay que entender lo que podemos manejar, lo que podemos controlar todos y cada uno de nosotros. Y a partir de ahí aprender a manejar y a distinguir los grados de libertad que tenemos, nuestra libertad de acción que tenemos, nuestro verdadero libre albedrío que tenemos. Eso es lo más importante. Porque si tengo miedo, que esta es parte como de estos aspectos irracionales, no, es que tengo miedo que se venga la Tercera Guerra Mundial. Bueno, llevamos 2 guerras mundiales y en las 2 guerras mundiales a México le fue muy bien. Es en serio. En la primera llegó muchísimo europeo y norteamericano a invertir en México. En la segunda también, nada más que México se asoció con Estados Unidos. Llegaron muchos europeos a darnos, a compartirnos, no a darnos, a compartirnos de su arte, de su cultura, de su filosofía, de su tecnología, de sus inversiones. Así hay que verlo. Y cuando seguimos hablando de esos miedos,
aquí voy a ver esto, ya sé a dónde nos vamos a ir. Nos vamos a ir a esta parte para que si tienen insomnio se acuerden de mí toda la noche. ¿Cómo se llama esta mujer? Entonces, para eso, no. ¿Cómo se llama? Pulsa. Ok, dudas, preguntas, ¿qué opinan de todo esto que hemos ido platicando? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué reflexión? ¿Cómo? ¿Por qué crees que está emocionadísimo? Todo el día estoy emocionado, todo el día se me nota la emoción. Betty, ¿tú qué dices? Dice Majito que no lo había visto desde el sistema de valores. Sí, de hecho esa parte a mí también me llamó mucho la atención. Y todavía estoy así como procesando esa parte. Ok, entonces, les voy a poner dos opciones para saber cómo voy a cerrar la clase porque tengo dos opciones muy buenas. La primera en responder es la que va a elegir píldora azul o píldora roja. Ok, roja. Entonces es el camino del deseo. Sí, lo asocié con el color. Entonces, muy bien, ¿no? Para que entonces, y la próxima clase, ya que me meto el tema de la huella en específico, para que lo observen, porque esto les va a dar un panorama muy rico para entenderlo, y para entender cómo todas las huellas se mueven a partir del miedo, pues tenemos esta parte del deseo. Y justamente es este aspecto donde empezamos a platicar de la libertad que surge de la voluntad. La voluntad significa, viene a partir de la determinación. Toda determinación viene de la decisión y la decisión viene de un sistema de valores. Justamente para trabajar esto, yo vengo de un contexto en el que me formé en un hogar muy católico, entonces tengo muchas referencias católicas que utilizo para explicar temas de psicología. Entonces, lo voy a explicar así. Estaban Adán y Eva en el jardín del Edén, pero para efectos de esta explicación, el jardín del Edén era un sistema paternalista donde no les faltaba nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios solamente les dijo, va a haber un límite. Y ese límite es que no pueden comer el alimento de este árbol. Esa es una primera interpretación. Otra segunda interpretación es, lo que está prohibido es el conocimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Se dice que es la serpiente que tiene la intención de que pequen. No voy a decir si fue Adán, fue Eva, no me interesa eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sienten deseo, sienten ganas de ir hacia ello y van y siguen su deseo. Y después de alcanzar ese deseo, de concretar ese deseo, son castigados. Eso es una interpretación mía del Génesis, que habla de la creación, que habla del mito de Adán y Eva. Y desde esta perspectiva, siente este deseo Eva, y después de sentir este deseo son castigados.
Pero ahora nos vamos a poner medio Matrix, ¿no? Con este mismo ejemplo. Entonces vamos a decir, es un sistema paternalista donde todo se les da, pero se les prohíbe a las personas tener deseo. Porque entonces, si este árbol es el árbol del conocimiento o es el árbol del bien y el mal, y si la serpiente les dice van a ser como dioses, si ellos no tienen una idea clara de lo que es el bien y lo que es el mal, y tampoco tienen una idea clara de qué significa ser Dios, salvo ser un creador, ellos inocentemente pecan siguiendo un deseo. Y no por ser inocentes y seguir un deseo, eso se le llamaría pecado. Entonces, ¿dónde se origina el pecado original? Entonces, desde esa perspectiva, le improntan a Eva, le improntan a Adán la huella de un supuesto pecado original, es decir, son injustamente condenados y son expulsados de ese sistema. ¿Y cuál es el resto de la historia? Hasta el Nuevo Testamento, que le tienen que estar chingando y que tienen que estar viendo un montón de cosas con sus deseos, porque todo el Antiguo Testamento habla de una diversidad de deseos. Deseo de poder, deseo de riqueza, deseo de fama, deseo de mujeres. Sí, es un libro muy ilustrativo de deseos. De eso nos habla el Antiguo Testamento. Y de virtudes, ¿no? Deseo y virtud. Cómo esos deseos y virtudes se van condensando hasta que llega alguien con una conciencia superior para liberarlos y enseñarlos a conducir adecuadamente ese deseo. Nada más que toda esa historia se tergiversó, ¿no? Se la convirtieron en otra historia para hacerlos sentir que nacemos con un pecado, que nacemos con una factura que pagar. Entonces, con esa idea, regreso a este aspecto del deseo, ¿no? Y justamente regreso como al punto con el que cerré la clase anterior. Conforme vamos viviendo, conforme vamos conociendo, y regreso a esta idea que platicaba hace rato, una cosa es desear, y cuando tenemos miedo a desear, lo llamamos culpa. Hay gente que crece con estos introyectos cuando viven en contextos muy represivos, muy limitantes, que el simple hecho de desear es condenatorio. Cuando observamos eso es un sistema donde está habiendo dominación y sometimiento o represión. Pero recordemos que un sistema de dominación, un sistema de sometimiento, si lo ponemos en modelos gubernamentales, pues van a ser estos modelos totalitaristas donde se te va a prohibir pensar, hacer, sentir algo distinto de lo que pretende el líder. Pero no hay que irnos a lo macro cuando puede ocurrir muchas veces en la familia. ¿Y qué es lo que ocurre con aquel que desea distinto? ¿Qué es lo que ocurre con aquel que desea más? Porque así como el miedo puedes generar este sentido de comunidad, el deseo genera la noción de separación. Porque se convierte a la vez en esa fuerza que te impulsa a tener que cortar el cordón umbilical para que vayas a aquello que buscas.
súper chingón. Está súper chingón. Y en ese momento, cuando la persona, vámonos a los extremos, cuando una persona ha vivido su deseo, y esto es muy importante como para entendernos a nosotros mismos y para entender a la gente que nos rodea, lo que nos hace libre, lo que nos hace auténticos, es, quizá mucha gente lo primero que atraviesa es, que esto es lo más común que se suele escuchar, que mucha gente viene de una época o una etapa de represión muy fuerte, ¿no? De familias donde les cargaban todo ese peso encima de la represión y que no hagas y que muévete y que sé perfecto y bla, cumple con las expectativas, bla, 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 bla. Y eso está cerrándose la clase de manera muy perfecta para abrirla a la próxima clase. Pero cuando esta persona, una de dos cosas, o se permite vivir el enojo y manda a todo el mundo a alabar a la Virgencita, y tendencialmente lo que observamos después, ¿no? Muchos casos, es que se divorció y se soltó el cabello y después hasta, porque sí fue un caso que me tocó llevar con una persona hace un año que éramos abogados, que esta persona se divorció y quería cobrar hasta en la pensión los juguetes de la sex shop. Y entonces el ex esposo decía, ¿cómo va a cuidar a mi hijo si anda ahí de libertina? ¿No? A nosotros nos tocó representarla a ella. Pero bueno, el señor tenía una historia de que era un cabrón, de que andaba metido en muchas cosas, ¿no? Un consumo de sustancias, bla, 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 bla. Y esta mujer se había embarazado muy joven, ¿no? Tenía 35, 36 años, se podía volver a soltar el chongo y se dio la oportunidad. Ustedes saben por qué el Marqués de Sade escribió todos esos libros. ¿Por qué escribió 120 días de Sodoma? ¿Por qué el Marqués de Sade fue el que comenzó el género de la literatura erótica? Porque hay gente que empieza de la manera contraria. Empieza con una vida de voy a hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera, y lo hace. Hasta que llega un momento en que algo los hace empatizar y tomar conciencia de lo que hicieron. ¿Por qué creen que muchos alcohólicos empiezan así como siendo el alma de las fiestas y después terminan siendo los líderes de su congregación? Independientemente del liderazgo, ¿no? Solamente como título y como función. Porque si se dan cuenta, tanto la culpa como el exceso, la culpa necesita del exceso para equilibrarse. Porque la culpa te va a saber sentir tus límites y hasta dónde te dejas abandonar. Soltar el chongo, ¿no? Porque aquí es cuando la huella se mueve del abandono o a la injusticia o a la humillación. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? O me suelto el chongo o me meto al deber ser y hacer todo lo que tendría que estar haciendo en este momento. Pastilla azul, pastilla roja. Porque después de decir, bueno, ya disfruté muchísimo. Ya me solté el chongo muchísimo. Ya me jalaron el chongo muchas veces. Pues sí,
viejas envidiosas ahí en la calle, ¿no? Ay, qué bonito chongo, oh, para acá. Entonces, desde esa perspectiva, todo lo que oscila a los extremos vuelve a pasar por el equilibrio. El punto es aquí. ¿Qué tan extremos quieres que sean tus extremos? ¿Y qué tanto esas idas y venidas sean tan extremas? Ok. Porque, lo voy a decir, no sé si hayan leído a Carlos Castaneda, pero dicen que el masaje es así como requisito mínimo cuando llegas a cuarto, sexto semestre, mínimo haberte leído las enseñanzas de Don Juan. ¿Y qué es lo que dice Don Juan? ¿Qué le dice a un joven Carlos cuando empieza ese proceso? La primera prueba a vencer es el miedo, porque vencer al miedo te da el poder. Saber manejar el poder, la siguiente prueba va a ser la claridad, para saber sostener ese poder. Y la siguiente prueba va a ser la muerte, que en términos humanos significa la pérdida del control. De que van a haber cosas que no vas a poder controlar nunca en la vida, porque le pertenecen a Dios, a la naturaleza, a la existencia. Bueno, quizás si te conviertes como en la abuela del agua vas a poder controlar el agua, pero también hay otros tres elementos. Muy, qué preciosa clase. Creo que ha sido de las mejores clases que he dado en mi vida. La disfruté como no tienen idea. ¿Qué se van? ¿Qué se llevan? ¿Qué aprenden? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿En qué se quedan pensando? ¿O en qué momento se desconectaron porque dijeron cortocircuito? No, también es bueno. Adelante. Quien guste participar, yo empiezo con mi lululú. Eh, Me llamó mucho la atención esta última parte que estabas diciendo de la clase y sobre todo esta parte de que el miedo forma comunidad y el deseo, bueno, lo escribí como individualismo, no sé si fue la palabra que utilizaste, Correcto. pero em, sí, no sé, o sea, como que esa parte de que si tú quieres ir tras tus deseos y romper como esta barrera de miedo, muy probablemente vas a estar solo. Fue como muy triggerante. No sé, se me hizo muy interesante eso. Y eso que dices justamente de saber dominar al miedo te da claridad y a su vez cuando tienes claridad pierdes pues esta como necesidad de tener el control también se me hizo muy interesante. Y así pues a su vez logras dominar el miedo también, ¿no? Entonces, como un circulito. Entonces, vaya, o sea, no sé, se me hizo como muy interesante esta parte de cómo eh, puedes justamente dominar al miedo a través del deseo y cómo interactúan esas dos cosas. Le voy a agregar Son muy cool. algo a una de estas reflexiones que nos compartiste. No es que el deseo te lleve a estar solo, sino que cuando aprendes a honrar tu deseo, o sea, aceptar decir esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, te enseña a identificar quiénes
respetan tu deseo y quienes no, porque una parte es encontrar gente que piense, que sienta, que quiera como tú. Ese es otro reto. O sea, yo tuve que pasar prácticamente, y lo voy a decir de que me gradué de la preparatoria, al día de hoy tuve que pasar, bueno, no pasé esos 10 años solo. Lo que pasó es que yo a los 20 años conocí gente que me duplicaba y que me triplicaba la edad. Pero tuve que pasar 10 años para conocer gente que pensara como yo. Bueno, en el camino estuve con gente que me duplicaba y triplicaba la edad. La pasé muy padre. No, no fue un martirio. La pasé chido. Ese fue mi caso. Pero te enseña con quién sí estar y con quién no. Quién siente como tú. Quién quiere lo mismo que tú. Que busca lo mismo que tú. Y quién respeta tu deseo. Que eso es lo más importante. O sea, ya empezando a hablar de amor y de relaciones maduras, no el deseo exclusivamente lo sexual, sino el deseo de qué es lo que buscas, qué es lo que te mueve, qué es lo que enciende tu fuego interior. Nunca te permitas estar con alguien que no alimente tu llama interior. Y la otra enseñanza es, tampoco estés con alguien que te convierte en un incendio que lo acabe y lo devore todo. Por eso un personaje tuiteó eso a las 5 de la mañana en Threads. Lo voy a decir con otra frase. No invoques a mis demonios si no sabes convertirlos en ángeles. Esa es otra frase que también le queda muy bien. ¿Dijiste en Aliens? Bueno, también. O sea, no invoques a mis demonios si no sabes convertirlos en ángeles. En los ángeles azules. No. Turururu, turururu, tu. ¿Por qué? El secreto es ni tan santurrones que el Papa ni nos crea, pero sí lo suficientemente vibrantes para iluminar por donde andamos. Clase súper pobre. Muchísimas gracias, Betty. Me da gusto verte sonriente ahorita al final de la clase. Muy bien. ¿Quién va? Majito, Tani, ¿quién quiere participar? Vázquez, Majito. Castellán. Si te pides Vázquez, no, no. Castellán Vázquez, no. Ángel Hernández. A ver. Ay, está. Oh, qué buena clase. Sí. Creo que lo que, o sea, sí, todo lo que dijeron, pero también lo que me llama mucho es que, o sea, que también hay que dejar de estigmatizar al miedo. O sea, al final es un- una capacidad de transformación inmensa y se va renovando. O sea, yo lo veo, por ejemplo, siguiendo otro ejemplo. Hace unos años era como, yo estaba segura de que mi grupo de amigos, así como juntos para toda la vida, ¿no? Y ajá, y de repente es como, ok, ya llegué a este punto y ahora es como, pues ya no, ya, o sea, se van desalineando como esos ideales, ¿no? Justamente ese sistema de valores. Y entonces, bueno, o sea, dices, ok, el apego, ¿no? O sea, estoy dispuesto a desapegarme de esto para ir hacia donde quiero ir.
o no. Y, y es como también aceptar que qué tan grande quieres hacer ese obstáculo y qué tan pequeño. Y, y viene de ese fuego interno, ¿no? O también de ese miedo paralizante. Entonces, sí, sí, hoy mi máxima es el miedo como poder transformar, el miedo deseo, ¿no? Que al final es, ajá, Aquí la única nota al pie de página que se me estaba escapando, ok, está muy bien que nos pongamos como muy sabrosones con el deseo, ¿no? Pero, o sea, me río porque esta parte graciosa o esta parte que ocurre con el deseo es que en ese punto, o sea, hay que disfrutar el deseo, hay que amar al deseo también, pero lo interesante aquí, o sea, lo digo, esto no va a pasar aquí en el grupo porque este grupo es de personas empáticas, pero cuando el deseo se conduce sin amor, si se conduce sin empatía, convierte a las personas en demonios. Bueno, en lo que llamamos demonios. Porque la voluntad, el respeto, los límites de otras personas lo lleva a arrollar. O sea, sí, me gusta alguien, ¿no? Y vas y haces cosas que no te tocan, que no te correspondan. No, porque ese es un deseo que no se sabe encauzar. Cuando dicen que la base de este mundo es el deseo, sí lo es. Porque nos movemos por deseos o por miedos, así de sencillo. Deseo de ganar o deseo de evitar perder. ¿No? Necesitaba hacer esa acotación para que no se fuera a clase sin esa importante nota del pie de página. Muy bien. Señorita Tania, ¿se encuentra usted por ahí? Por supuesto, aquí estoy. Mm, Reflexiones finales. pues mm, me gustó mucho. No, pero hay una frase que dijiste que como que me movió, que es esta parte de cuando tenemos miedo a desear, lo llamamos culpa. Y siento que eso es un miedo inculcado, ¿no? Un miedo aprendido, como decíamos, y que a veces lo hacemos muy en el inconsciente, porque no los esconden y no los hacen normalizar. O sea, lo normalizamos mucho, ¿no? Entonces, aparte de los tipos de los miedos, me llevó esta parte de desear es igual a voluntad. Yo creo que así era. Y pues ya. Muy bien, señorita Tania. Sí, Pues muchísimas gracias a todos, a todas. gracias. Espero que todos estén bien para cuando estén viendo la grabación. Les mando un fuerte abrazo. Creo que esta ha sido de las mejores clases que he dado en mi vida, pero tienen que venir más y mejores clases todavía, ¿no? Sí. Vamos empezando. Entonces, que descansen y que tengan muy bonita noche a todos, ¿no? Saludos a todas, en casa porque no hay ningún otro hombre. Entonces, se me cuidan, se bañan, se cambian y se quieren desvelar. Desvelense, es su deseo, no olviden. Cuídense.